Padre, te damos gracias, te agradecemos, Señor, por un año más. Te agradecemos, Señor, la presencia tuya en esta estación de radio Aguas Vivas, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, a todas las naciones por internet desde México. Muchas gracias por todos nuestros amigos, los radioescuchas de todo el mundo que vienen a escuchar los mensajes, Señor, que tú nos das, Padre, para predicar a las naciones. Muchas gracias, te agradecemos, Señor, por el año que pasó, y te agradecemos, Padre, por este nuevo año que comienza el 2015. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo siga tomando, Padre, nuestras vidas, Señor, nuestros ministerios, Padre, y que las almas se sigan salvando. Ese es el deseo de nuestro corazón, Padre. Para eso nos llamaste tú, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, que tú bendigas, Señor, a nuestros amigos y amigas oyentes, y los salves, Señor, a aquellos que no tienen todavía a Jesucristo y no lo han conocido como su Señor y Salvador. Que lo conozcan hoy, Padre, el día de mañana cuando escuchen este mensaje. Bendice, Padre, tu mensaje, tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El texto, amigos, amigas, hermanos, que tenemos para hoy es Génesis 3, versículos 8 y 9, y el título del mensaje es ¿Cómo viene Dios al hombre? Abra su Biblia, Génesis 3, del 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermanos, amigos, ¿cómo vendrá Dios a nosotros? Esa es una pregunta que debe haber dejado muy perplejos a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, y muy probablemente ellos se dijeron, después de haber pecado: si Dios nos permite seguir viviendo, ahora viviremos sin Él y sin esperanza en el mundo. Y esa habría sido, escucha bien, la peor cosa que le hubiese pasado a nuestra raza, si Dios hubiera dejado que este mundo siguiera su curso y hubiera dicho: oh, los dejaré solos por la dureza de su corazón y por su gran desobediencia. Ahora, si Dios iba a venir a Adán y Eva, ¿cómo vendría Él? La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo de que Dios viniera para destruirlos o para atarlos con cadenas para siempre por desobedientes, y sus corazones entonces, amigos, amigas, debieron sentirse muy perplejos ante esa espera de ver lo que Dios haría como castigo por el gran pecado de desobediencia que los dos habían cometido en Edén. Así que dice la palabra que ellos fueron y se ocultaron entre los árboles del huerto por haber quebrantado el mandamiento de su Hacedor bendito. La Biblia dice que Dios efectivamente vino. Dios vino al aire del día, en el viento de la tarde, en la brisa que soplaba a lo largo del huerto. Para nosotros es difícil imaginar cómo fue que Dios se reveló a nuestros primeros padres. Se puede suponer que Dios quiso tomar alguna forma visible, porque era la voz del Señor Dios la que ellos oían en el huerto, dice la Biblia, y ustedes saben que a la palabra de Dios, al verbo de Dios, le ha agradado hacerse visible a los hombres. Así que Adán y Eva oyeron su voz que hablaba cuando caminaba en el huerto al aire del día, y cuando Dios llamó a Adán, el Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Así que el Señor viene así, en benignidad, viene al aire del día y nos llama a rendir cuentas, y pacientemente escucha sus perversas excusas, sus excusas mentirosas, y después pronuncia sobre ellos una sentencia. Dice la Biblia que a pesar de todo tiene mucha misericordia por la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás, una promesa que debe haber brillado en sus pecadoras almas. Amigos hermanos, vemos que tarde o temprano
cuando menos se espera, Dios viene a los hombres pecadores, y entonces podemos aprender también de la manera como vino a Adán y a Eva. ¿Cómo será que Él vendrá igualmente a nosotros? ¿Cómo será que Él vendrá igualmente a ti, amigo, amiga? Claro que su venida será diferente para cada uno, pero le decimos de este incidente que Dios ciertamente vendrá a todo hombre pecador, aleluya. Así que sin importar cuánto te apartes tú de Dios, sin importar nada de eso, tendrás que acercarte a Él uno de estos días. Puedes ir y arrancar el fruto que Dios prohíbe que toques, y luego puedes ir y ocultarte entre las gruesas ramas de los árboles y pensar que te has escondido tal vez, pero tendrás que comparecer cara a cara ante tu Hacedor en algún momento u otro. Puede que no sea hoy o mañana, puede que sea hasta el aire del día, del tiempo, es más, puede ser hasta que el tiempo mismo ya no sea más, pero al final tendrás que ser confrontado por tu Hacedor, ya sea voluntariamente, arrepentidamente, crédulamente o incrédulo de corazón, para recibir la sentencia de condenación del Todopoderoso, a quien has provocado a ira por tu pecado. Pero Dios y tú tienen que reunirse tan ciertamente como estás viviendo en este mundo ahora. En algún momento u otro, cada uno de ustedes tiene que oír la voz del Señor Dios diciéndole, tal como le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hombre? Ahora, amigos, amigas, de esta reunión, escuche bien, entre Dios y el hombre caído, aprendemos algunas lecciones por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Y la primera lección es esta: cuando Dios se reunió con el hombre caído, no fue sino hasta el aire del día, dice la Biblia. Y esto ciertamente sugiere la gran paciencia de Dios con el culpable, ya sea que Adán y Eva pecaron temprano en la mañana, o en mitad del día, o hacia la noche, no lo sabemos. No es necesario que sepamos eso, pero es probable que el Señor Dios concediera un intervalo para intervenir entre el pecado y la sentencia. Dios no tenía prisa por venir, porque no podía venir excepto en ira para hacerle ver sus pecados. Dios es tan grande que Él puede tolerar mucho más que nosotros, aleluya. Y este hecho de que Dios no viniera a cuestionar a Adán y a Eva hasta el aire del día nos enseña la grandeza de su paciencia, y también debería enseñarnos a ser nosotros mismos pacientes con los demás. Cuán maravillosamente paciente ha sido Dios con nosotros, hermanos, amigos. Hemos vivido muchos años y por años hemos disfrutado de sus misericordias, y aún así cuán escasamente pensamos acerca de Dios. Muchos incluso no le han querido entregar sus corazones todavía, pero Él no ha venido para tratar con ellos en juicio todavía. Dios los ha esperado 20 años a ustedes jóvenes, 30, 40 años a ustedes personas de edad media, 50, 60 años a ustedes que están dejando atrás ese periodo, o 70 años tal vez, o incluso por 80 años. Algunos han visto que Dios se ha demorado, pues el Señor se deleita en su misericordia, pero no se deleita en juicio, dice su palabra. Y de hecho 70 años forman ya una larga vida de días. Sin embargo, muchas personas gastan todo ese tiempo en perpetrar pecado tras pecado, y llamados al arrepentimiento una y otra vez, se resisten un año tras otro, al llamado de la misericordia de Dios, y favorecidos con tantas bendiciones, solo demuestran ser más ingratos por dejar de apreciar todas esas bendiciones. Pero sabes, es maravilloso que el Señor Dios esté dispuesto a esperar hasta el aire de ese largo día de vida, como son 70 u 80 años de nuestras vidas. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. La segunda cosa que se deduce de la venida del Señor a Adán y Eva al aire del día es su cuidado divino por el culpable. Oh, gloria a Dios. Porque aunque Dios no vino sino hasta el aire del día, dice la Biblia, manifestando su paciencia de esta forma, vino entonces manifestando su cuidado por aquellos que habían pecado contra Él.
El Señor de gloria pudo haberlos dejado toda la noche sin su Dios, toda la noche sin Él, después de que habían hecho lo que les había prohibido hacer. Toda una noche sin dormir, toda una noche terrible, una noche que había sido teñida con 1000 miedos. Adán y Eva vivieron toda la noche en esa gran batalla, temblando en la balanza, con la gran pregunta de su castigo, aún no resuelto, y un temor indefinible acerca del futuro pendiendo sobre sus cabezas. Y todos sabemos que la tribulación de algo que se mantiene en suspenso es casi peor que cualquier otro problema en el mundo. Pareciéramos sentir 1000 muertes mientras tenemos una muerte en suspenso. Entonces Dios no dejaría a Adán y a Eva en suspenso a lo largo de toda la noche después de que habían pecado contra Él. Pero la Biblia dice que Dios vino a ellos al aire del día, y hubo una razón adicional por lo que Dios vino a ellos, amigos hermanos, sin importar el hecho de que le habían desobedecido y que tendría que castigarlos. El Señor de la misericordia recordó que todavía eran sus criaturas amadas, que Él había hecho con sus propias manos. Entonces, ni una sola noche fueron dejadas las pobres criaturas de Dios en la oscuridad, y así Dios mostró su amor por ellas, su inmenso amor, aleluya. Y todavía, queridos amigos, aunque Dios es lento para la ira, grande en misericordia, con todo siempre está listo para perdonar, y es muy tierno y compasivo, aun cuando tiene que dictar sentencia contra los culpables, porque dice el Salmo 103, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Aleluya. Ustedes pueden ver su gran amor, aún para el más indigno de nosotros, porque no nos ha cortado en nuestros pecados. Podemos ver su benignidad todos los días, a cada momento, en los vestidos, en el alimento que recibimos, por su generosidad. Gloria a Cristo. Y muchos de esos dones vienen no meramente a quienes no los merecen, sino a aquellos que merecen ser llenados con la hiel y el ajenjo de la ira todopoderosa para siempre. ¡Qué grande es Dios! En tercer lugar, cuando el Señor viene en efecto, nos proporcionó un modelo de cómo el Espíritu de Dios viene para despertar las conciencias de los hombres. Ya hemos dicho que tarde o temprano Dios vendrá a confrontar a cada uno de nosotros. Querido amigo o amiga, yo creo que si nunca ha venido Dios a ti en la forma de un despertar de tu conciencia, haciéndote sentir un pecador, ruego que Dios pueda venir a ti muy pronto, y cuando Él venga para despertarte, será más o menos de la misma manera como vino Adán y a Eva en aquella ocasión en el Edén. Primero Dios viene oportunamente, dice la Biblia, al aire del día, y sabes, el trabajo de Adán estaba hecho, y Eva no tenía nada más que hacer hasta el siguiente día. En esa hora, en tiempos más felices, ellos habían estado acostumbrados a sentarse y descansar, pero ahora el Señor viene a ellos, y el Espíritu de Dios, cuando viene a despertar a los hombres, viene cuando tienen tiempo para pensar, para oír. Oigan bien, un día tú escuchaste un sermón y tal vez todo lo que decías se fumó en tu memoria, pero hubo unas cuantas palabras que te impactaron de manera que no te podías deshacer de ellas. Tal vez ya no pensaste más acerca del mensaje que habías escuchado, porque algo más intervino sin saber cómo, y te arrebató la atención, y tiempo después estuviste toda la noche enfermo en tu lecho, y entonces Dios vino a ti y trajo a tu mente esas palabras que ya habías olvidado. O pudiera ser que algunos textos de la Escritura que aprendiste de niño comenzaron a hablarte a través de las vigilias de la noche, o tal vez ibas en una carretera solitaria, o pudiera ser que estabas en el mar en una noche oscura y las olas rugían pesadamente y no podías dormir, e incluso llegaste a temer ser engullido por aquel tormentoso mar. Aleluya. Y entonces, y solo entonces, vino la voz del Señor Dios hablándote personalmente. Cuando otras voces fueron silenciadas, hubo una oportunidad para que su voz fuera oída.
La Biblia dice que el Señor no solo vino a Adán y a Eva a tiempo, sino que le habló a Adán personalmente y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Oh, sabes, amigo, amiga, la mayoría de la gente, cuando escuchan el Evangelio de Dios, piensan, ese mensaje es apto para el vecino fulano de tal. Qué lástima que la señora fulana no lo oyera. Esa habría sido la palabra exacta para ella. Sí. Pero cuando Dios viene a ti, así como vino a Adán y a Eva, cada una de sus palabras será para ti mismo, aleluya. Dios dirá, Adán, o Juan, o María, o cualquiera que fuera tu nombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios no dice, ¿dónde están ustedes? Él es personal, muy personal, y entonces dice, ¿dónde estás tú? O sea que la pregunta viene dirigida a ti mismo y a ti misma. La pregunta no tendrá ninguna relación con nadie de tus vecinos, sino únicamente contigo. La pregunta de Dios podría adoptar una forma como esta: ¿dónde estás tú? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuál es tu condición ahora? ¿Te arrepentirás hoy o continuarás todavía en tus pecados? ¿Dónde estás tú, joven amigo o amiga que me escuchas? ¿No has tenido ya alguna experiencia de este tipo? O dime honestamente si Dios no está hablando hoy a tu corazón, haciéndote recordar cosas de tu vida pasada y sacando una cosa tras otra en la que has pecado contra Él. Y esta es la manera en que Dios trata con muchos. Y si trata así contigo, sé agradecido por ello y entrégate a Él y no luches contra Él. ¿Sabes algo? Quizá tú no lo ves así, pero es una gran bendición cuando el Señor pone delante de ti personalmente una verdadera visión de tu propia condición, de tu propia conciencia, y te hace mirar allí tan atentamente, concentrando tu pensamiento en eso, de modo que no puedes ni siquiera pensar en otra cosa, porque eres forzado a examinar tu propio yo, tu verdad interior, tu propio corazón, para ver cuál es tu condición real delante de Dios. Aleluya. Cuando el Señor viene hacia los hombres y habla personalmente con ellos, los conduce a darse cuenta de su condición perdida. ¿No ven que esto está implicado en la pregunta, Adán? ¿Dónde estás tú? Adán estaba perdido para Dios, perdido para la santidad, perdido para la felicidad, y Dios mismo le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta fue para que Adán supiera esto: oh, te he perdido, Adán. En un tiempo yo podía hablar contigo como con un amigo, pero ya no puedo hacerlo más. Tú fuiste una vez mi hijo obediente, pero ahora no lo eres más. Te he perdido. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Y eso es justo lo que Cristo nos habla en la Biblia. El Señor Jesús es el buen pastor de la parábola, que juntó a sus amigos y vecinos para decirle: gozaos conmigo, porque he encontrado una oveja que se había perdido. Y Cristo representa a su Padre aquí, que le dice al hijo pródigo cuando regresa a él: este mi hijo era muerto y vive de nuevo, estaba perdido y ha sido hallado. Oh, amados, el valor de un alma para Dios es algo que vale la pena meditar y calcular, si es que puede ser calculado. Dios hace que el hombre se dé cuenta de que está perdido por sus propios gemidos y súplicas, tal como le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Ustedes observarán también que el Señor no solo vino a Adán y le cuestionó personalmente, sino que hizo que Adán le respondiera, dice la Biblia. Y si el Señor se ha acercado a cualquiera de ustedes, hablándoles al aire del día y cuestionándoles acerca de la condición perdida, Él hará que confiesen su pecado y les llevará a reconocer que el pecado es de ustedes. Dios nunca te dejará como Adán quería ser dejado, es decir, echándole la culpa a Eva por la desobediencia suya. Dios no te dejará como Eva trató de quedarse, o sea, traspasándole la culpa a la serpiente, al diablo. Antes de que el Señor haya acabado contigo, te traerá a este punto que sentirás y confesarás y reconocerás que tú eres realmente culpable de tu propio pecado. Porque cuando Dios te pone en este punto y no tienes nada más que decir por ti mismo,
entonces Él te perdonará, Él te abrazará, amigo, amiga, entonces Él te regalará la salvación, aleluya, y te pondrá un anillo, y te dará vestidura nueva, zapatos nuevos, y dirá, maten el becerro gordo, y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido, y así lo encontró vivo. Oh, yo recuerdo bien cuando el Señor me hizo caer de rodillas de esta manera, y vació toda mi justicia propia y la confianza en el yo, hasta que sentí que el lugar más caliente en el infierno era lo que realmente merecía, y que si salvaba a todos los demás, pero no me salvaba a mí, Él todavía sería justo y recto y perfecto, pues yo no tenía ningún derecho a ser salvado. Entonces, cuando era obligado a sentir que tiene que ser por gracia, o de lo contrario no podría haber salvación para mí, entonces me habló tierno y amorosamente, pero al principio no parecía haber ninguna ternura o piedad para mi alma. El Señor venía hacia mí, desnudando mi pecado, revelándome mi condición perdida, y haciendo que me estremeciera y temblara, mientras temía que lo siguiente que me diría sería: apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Pero en vez de esto, el Señor de misericordia me dijo en tonos de sorprendente amor y misericordia: te he puesto entre mis hijos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya, gloria a Cristo, bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso por los siglos de los siglos, amén. El cuarto lugar, la venida del Señor Dios a Adán y a Eva profetiza la manera en que vendrá como un espíritu juzgador de quienes le rechazan. Ojo, escucha esto, amigo, amiga. Tarde o temprano tendrán que conocer a Dios y saber que Él los conoce, y no habrá manera de escapar de una entrevista que será sumamente seria y terrible, y eso tendrá lugar precisamente al aire del día, como dice la palabra. Yo no sé cuándo va a ser esto. Algunas veces ese aire del día viene a un hombre justo cuando le hubiera gustado que fuera al calor del día o en el silencio de la noche. Y los bienes crecen y hay bendición. Por eso Él quiere detenerse en este mundo un poco más de tiempo, pero eso no podrá ser. Él tiene que comparecer, y luego tiene que oír la voz del Señor Dios cuando comienza a cuestionarle y a decirle: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Me has amado, me has servido, te reconciliaste conmigo por medio de la fe en la sangre derramada en la cruz por mi Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, aleluya. Preguntas como estas vendrán a nosotros tan ciertamente como Dios nos puso en este mundo, y tendremos que dar cuentas de nuestros actos, sean buenos o malos, como dice en su palabra. Así que yo les ruego que piensen en esto y que no digan: eso no sucederá justo ahora. Pero permítanme recordarles que la vida es muy corta, aún en su mayor duración, amigos, amigas. ¿No encuentran ustedes que cuando están entre 40 y 50 años de edad, las semanas parecen ser mucho más cortas de lo que eran en su juventud? Así que para las personas que tienen 70 o 80 años, el tiempo les tiene que parecer mucho más corto que nunca. Y cuando llegue esa hora decisiva, tu entrevista con Dios tendrá que ser personal. Los intermediarios no servirán de nada para nadie en el hecho de muerte. Si tú vives y mueres sin aceptar la ayuda del único mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo el Señor, todas estas preguntas tendrán que ser resueltas entre tu alma y Dios, sin que nadie más intervenga entre tú y tu Hacedor. Y todo esto puede pasar en cualquier momento. Así que la plática personal entre Dios y tu alma, al final de tu vida, puede ser ordenada para tener lugar en cualquier instante, y siempre que esa entrevista tiene lugar, Dios tratará contigo en sinceridad, personalmente, haciéndote ver tu pecado, y tú serás incapaz de negarlo, pues habrá uno presente en esa entrevista que lo ha visto todo y lo conoce todo, y las preguntas que hará acerca del estado de tu alma serán escudriñadoras,
Dios no preguntará tan solo de un pecado, sino de todos tus pecados. Él no preguntará tan solo de tu vida pública, sino también de tu vida privada. Él no preguntará acerca de tus actos, sino de tus palabras y tus maldiciones y tus pensamientos, y acerca de todo lo que hiciste. Algo así como cuando él le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y sabe, una de las cosas más terribles de esta reunión de Dios con Adán fue que Adán tenía que responder a las preguntas del Señor. La Biblia dice que cuando el Señor vino a cuestionar al culpable Adán y a emitir sentencia contra él, lo hizo tan tiernamente que mezcló con el trueno de su ira la blanda lluvia de su gracia, y entonces dio la promesa de que la simiente de la mujer, que es Cristo, heriría la cabeza a la serpiente. ¿Y qué podemos esperar nosotros, amados hermanos? No podemos esperar que se reúna pronto con nosotros sobre los términos más amorosos si estamos ya en la simiente de esa mujer que es Cristo y hemos sido salvados por la sangre de su Hijo. Oh, Él vendrá, amigos, amigas, cuando el trabajo de estos días esté terminado. Tú no vivirás aquí para siempre. Un día habrá que dar cuenta. Por eso hoy te hago un llamado en el nombre de Cristo a ti que aún no has conocido al Señor de gloria, el Salvador del mundo. Si tú no le has recibido, si tú no le has aceptado todavía como tu Señor y Salvador eterno, te digo que ahora es el momento. Y si quieres hacerlo, si quieres que Él te regale en este mismo instante tu salvación, te invito a que pronuncies la oración de fe al Padre para que seas salvo por la eternidad. Aleluya. La Biblia dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien dice estas palabras, y por lo tanto son palabras verdaderas. Pronuncia la oración conmigo tan solo, y serás salvo por la eternidad en razón de tu fe, por haber creído en Jesucristo, por haberle creído a Dios, que murió y resucitó para salvarnos de la condenación. Oh, repítela tan solo, amigo, amiga. Repítela. Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido, Señor. En este momento me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego hoy mi corazón, Padre. Entra en mí y cambia mi vida. Oh, le abro la puerta a Jesucristo, tu Hijo amado, el Cordero de Dios, que murió y resucitó de los muertos por mí. Límpiame y lávame con la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por mí. Cámbiame, Señor, y hazme la persona que tú quieres que sea de hoy en adelante. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias, Señor, por regalarme la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya. Amén. Santo.